Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Filipenses. Vamos a iniciar estudio del libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 voy a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están de los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta el versículo 11 he leído. Maravillosamente, por medio de este libro Filipenses capítulo 2, está enseñando sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Según esta palabra está diciendo que Jesucristo era Dios. También su capacidad, su majestad es como igual que nuestro Dios. Pero de primero, Él despojó a sí mismo, así dice, ¿no? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, así dice. Despojarse de su capacidad, su potestad, su gloria. ¿Con qué propósito Él transformó como ser humano? Solamente único propósito era salvación. Por esa razón nosotros tenemos que reconocer que Jesucristo era Dios mismo. También Jesucristo era creador. Pero Él se despojó de su capacidad, su poder. ¿Para qué? Para transformar como siervo de Dios, formando como ser humano. Él fue encargado todos nuestros pecados para cancelar el precio de pecado de todos nosotros. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo infinitamente. Mucha gente cree en Jesucristo, pero en sus corazones todavía no está llegando 100% de la obra de Jesucristo. Conociendo Jesucristo, conociendo la obra de Jesucristo, no pudo menos que aceptar su obra.
Porque nuestro Señor Jesucristo quería salvar a nosotros, porque su nombre es Jesús. En el nombre de Jesús tiene significado, ¿no? Como dice, Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Para salvar a nosotros, ¿qué es lo que tenía que hacer? Él tenía que transformar como sacrificio. Por eso, como dice San Juan capítulo 1, el versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice, ¿no? Cordero. Siendo Cordero de Dios. ¿Qué es lo que está hablando, no? Antes de entender el Evangelio, yo estaba interpretando a mí mismo, ¿no? Como yo estaba interpretando Jesucristo. Cordero, Cordero. Cordero. Al ver Cordero, ¿cómo se ve? ¿Manso o rebelde? Manso, ¿no? Comparando de cabra. Cabra es peligroso, ¿no? Coneando a la gente. Un día yo estaba observando un video de YouTube y cabra estaba caminando sobre calle y luego al mirar una señora que estaba caminando, ¿no? Y cabra perseguía atrás de ella y luego siempre antes de conear y retrasó un poco y luego rápidamente corriendo y choca, coneando. Se asustó esa señora de repente. Uy. Pero cabra no solamente una vez conea, ¿no? Sino que hasta que se desmaya la gente. Así tiene característica. No sé muy bien, oveja también así va a conear mucho, ¿no? Pero se ve muy manso, humilde. Solamente yo estaba pensando así. Pero después de escuchar el Evangelio, observando el libro del Levítico, estaba saliendo. La verdad que un hombre que si cometió siendo pecador, tenía que traer una oveja o una cabra ante presencia de Dios. Pero al ingresar en el lugar de tabernáculo de reunión, sí o sí tenía que pasar de la puerta. Cuando ingresa en esa puerta, esa oveja ya no puede regresar más. No podía regresar a su casa a su pie. ¿Por qué? Imagínense, holocausto. Sobre holocausto, es decir que un hombre, ¿no? Siendo pecador, tenía que poner su mano sobre la cabeza de esta oveja para cargar su pecado. Y luego degollando esta oveja, quitando la sangre, ¿no? Porque derramando toda la sangre ya murió. Y luego el sacerdote puede tocar esta sangre para pintar en el cuernos de altar de holocausto. Ese es lo que estaba cancelando el precio de pecado de pecador. Y luego, ¿cómo hace? Y luego, y corta la cabeza y patas y quitando piel y sacando intestino, lavando de agua y luego otra vez todo y fuera de piel solamente, ¿no? Piel puede entregar ante mano de los sacerdotes y luego quema. Desde la cabeza hasta el intestino todo se quema. Y luego transforma como cenizas. Así se quedó. Significa que ya, al tocar la ceniza que había quemado, ese sacrificio, ya no puede encontrar nada.
porque ya murió y se quemó. Cada día, diariamente se estaba haciendo sacrificio, ofrenda de holocausto. Esa es la manera de limpiar el pecado de israelitas. Pero no alcanzó de limpiar todos sus pecados. Por eso Dios les dio una fecha. Se llama 10 del mes séptimo del año. En aquel entonces, sumo sacerdote Aarón tenía que preparar 2 cabríos vivos para elegir uno de los 2 y llevando la sangre, porque de primero mata uno. Llevando la sangre hacia dónde? Hacia fondo del tabernáculo de reunión. Se llama en el lugar santísimo. Hay un lugar santo y fondo es lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente Dios permitió a una persona. ¿Quién? Sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año. Ingresó con esa sangre, rociando la sangre de cabrío vivo que murió, ya rociando 7 veces sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca de pacto de Jehová. ¿Dónde está 2 tablas que había escrito 10 mandamientos? Adentro del arca, tapando la tapa. La tapa es el propiciatorio donde llega la misericordia del Señor. Eso es una promesa. Cuando rocía 7 veces a través del sumo sacerdote, Dios tenía que perdonar de sus pecados. Aunque otros pueblos de Israel estaban riéndose, estaba tomando cafecito o alguien está sentado, no importa, no depende de ellos, sino que depende de un sacrificio que murió el día 10 del mes séptimo y luego fue llevado por medio del sumo sacerdote Aarón, rociando 7 veces sobre el propiciatorio. Ya Dios aceptó este precio de pecado. Y luego el sumo sacerdote, cuando salió del tabernáculo de reunión, poniendo su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, empezó a confesar. Dice que: Señor, acá está todos los pecados de Israel de un año, todas las rebeliones y todas las iniquidades. Y luego, cuando puso su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, trasladó todo pecado de Israel de un año. Y este cabrío vivo que cargó el pecado de Israel de un año, ya llevando hacia donde, hacia desierto, para Azazel. Dice, Azazel es sombra de Satanás, y muere. Así estaba repitiendo 2 cosas. Una cosa, ofrenda personal. Otra cosa, ofrenda del Israel de un año a través del sumo sacerdote. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿con qué propósito vino al mundo? Ya veamos, el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, así de, siendo en forma de Dios, es decir que Jesucristo era mismo Dios, forma de Dios. Y luego no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta el versículo 7, ¿con qué propósito Jesucristo despojó
de su sed y luego transformó como siervo de Dios, siendo como semejante de hombre. ¿Con qué propósito? Únicamente para morir en vez de nosotros. Para que Dios acepte la muerte de Jesucristo es como mi muerte, como la muerte de nosotros. Intercambio. En vez de mí, Jesucristo murió en la cruz. Ya Dios en su corazón, considerando que yo había muerto en la cruz. Imagínense, una persona había cometido bastante, pero ya murió. Al morirse la gente, no hay manera de juzgar. ¿Es cierto? Es cierto. Ya, por eso busquemos una palabra para comparar de esta palabra, ¿no? Ya, segunda de Corintios, capítulo 5. El versículo 14, así dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cuando yo estaba leyendo esta palabra, Dios me enseñó claramente. Nosotros solamente podemos decir que Jesucristo fue crucificado, Él fue derramado toda la sangre en la cruz, ya murió en la cruz. Así podemos decir, ¿no? Pero en esta palabra está explicando que Jesucristo murió por todos. Todos, ¿a quién se refiere? Ya. Luego, como dice, pensando esto, que si uno murió por todos, todos, ya. ¿Quiénes todos? Todos es que como los que vivieron en la época de Jesucristo hasta allá nomás. Si hubiera sido solamente los que vivían hasta el tiempo que Jesucristo murió, entonces nosotros ¿cómo podemos tener relación con la muerte de Jesucristo? Por eso, según esta palabra, ¿no?, nosotros tenemos que interpretar que Jesucristo murió por todos. Todos, es decir, que hasta todavía no ha nacido generación de nosotros, como descendientes de nosotros. Y yo tengo hijo, todavía no se casó, por eso no tengo nieto, ¿no? Entonces, un día mi hijo va a tener hijo. Yo creo, sí. Todavía no tengo, pero creo. Entonces, mi nieto, cuando haya crecido como siendo adulto, todavía no he visto, pero Jesucristo, si no hubiera llevado el pecado de mi nieto que todavía no ha nacido, entonces, ¿con quién puede limpiar su pecado? Por esa razón, Dios era sabio. También Jesucristo era inteligente. Por esa razón, cuando Jesucristo, siendo sumo sacerdote celestial, llevando su propia sangre, ingresando en el lugar santísimo, rociando 7 veces para hacer la redención eterna, en aquel entonces se cubre todo pecado de pasado, presente, futuro. Por eso uno murió por todos. Por eso esta palabra todo incluye hasta generación que todavía no ha nacido. Incluye todo, hasta fin. No es que hasta hoy. Pero mucha gente, para interpretar de la palabra de Dios, utiliza su inteligencia.
Sí tiene inteligencia, es la verdad. Pero comparando de la inteligencia de Dios, es una tontería nomás, tontería. ¿Es cierto o no? Jesucristo ya hace 2000 años atrás murió, pero si no hubiera tenido relación conmigo, entonces pasando de 2000 años, yo nací en aquel entonces. ¿Cómo yo puedo purificar mi pecado si no hubiera llevado mis pecados? Yo tengo que procurar para limpiar mis pecados yo. Pero según la palabra de Dios, no está escrito, sino que uno murió por todos, luego todos murieron. Yo estoy haciendo una oración, una frase, según mi inteligencia estoy creando algo. No, solamente estoy leyendo. Ya veamos otra vez el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, está guiando, ¿no? Está guiando el amor de Cristo, ¿ya? Pensando esto, ¿ya? Alguien que no cree todavía no está pensando. ¿Eh? Pensando esto, ¿qué es lo que tiene que pensar? Esta noche, ¿qué comida yo tengo que comer? No está hablando de eso. Pensando eso de qué? De la muerte de Jesucristo. ¿Ya? Pensando esto que si uno murió por todos. Así. ¿A quién se refiere uno? Jesucristo. Jesucristo. Uno murió por todos. Todos, ¿ya? Todos. ¿Ustedes cómo están interpretando todos? Solamente los que creen en Jesucristo. No, no es así. No tiene que mezclar la palabra de Dios con su tontería. ¿Por qué? Solamente tiene que absorber, abriendo su corazón, solamente tiene que aceptar lo que está apareciendo. Uno murió por todos. Jesús quitando el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya quitó. Jesucristo dice que yo quité todo pecado, el pecado del mundo. Pero los hombres dicen que yo no le di. Yo tengo mi pecado, yo no le di. Está luchando con Jesucristo y los hombres que están atados de engaño de Satanás. Jesucristo, como dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién estaba hablando eso? Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Era mensajero de Dios que fue enviado de Dios para dar testimonio acerca de la luz verdadera. Por eso nosotros tenemos que tener respeto de la obra de Jesucristo, la obra de Dios que había enviado su mensajero. ¿Quién es mensajero? Mensajero principal del mundo, el cual era Juan el Bautista. Es último sacerdote por la ley. ¿Por qué? Todos los profetas y la ley hasta Juan, así está escrito. Hasta Juan. Por eso la palabra de Dios tiene pareja. Toda la Biblia está escondido la pareja para comprender la palabra de Dios. Ya uno murió por todos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. No es que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel. Si hubiera dicho así, entonces siendo coreano, ¿cómo yo tengo que buscar otro Jesús? Ya otro Jesús que va a quitar el pecado de Corea del Sur. Ya otro Jesús que va a quitar el pecado de Chile. Ya otro Jesús. Y entonces, ¿cuántos
Jesús se necesita nacer en este mundo. Si hubiera quitado cada país o cada tiempo, hasta como desde 1000 años hasta un año hasta 1000 años. Ya desde 1001 años hasta 2000 años. Y se divide. Y ¿cuánta clase de Jesús Salvador necesita establecer en el mundo? No es así, sino que una sola vez Dios había enviado su Hijo amado único para que fuera Salvador del mundo. Por eso, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel momento, ¿cómo tiene que responder? Amén, gracias. Ya hace 2000 años atrás, mientras tanto que Jesucristo caminando, todavía está vivo, pero trasladó todos mis pecados. Pero alguien está creyendo que hasta hoy, nomás, mañana no sé muy bien. Hay problema, ¿no? Mire, hoy si cree así que Jesucristo quitó mis pecados, mañana también tiene que memorizar. Ayer yo había dicho que hasta hoy quitó todos mis pecados. Entonces mañana también tiene que decir, hasta hoy también. Y pasando 2 días, otra vez tiene que, hasta hoy. Pasando 10 años, hasta hoy. Todo el día si cree, entonces ¿cómo será? Va a creer que una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Así cree. Amén o no. Ya, por eso el versículo 14 así dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Ya, repita conmigo, porque alguien no quiere pensar. Ese es el problema. Porque Satanás se está dando otro pensamiento para pensar, ¿cómo yo tengo que comer eso? No, ahora no tiene que pensar sobre comida, sino que solamente la palabra de pensando esto, ya como dice que si uno murió por todos y luego todos, como dice, todos murieron. Ya, Dios dice que todos murieron. Es decir, ya Dios me dice, Juan Kim, ya, usted murió. Señor, yo estoy vivo. No, usted murió ya. Acá estoy vivo. No, con mi Hijo Jesucristo fue muerto en la cruz. Yo ya hice sentencia, ya terminé para juzgar más y ya no hay más. Ya. Yo juzgué en vez de usted matando a mi Hijo amado. Yo perdoné todo. ¿Entiende o no entiende? Gracias, Señor, por haber perdonado todos mis pecados. Cuando uno llega a este sentido, ¿entiende? Al sentir acerca del amor de Dios, al sentir el amor de Jesucristo, la gente puede pensar profundamente, yo no tengo que vivir para mí mismo. Por tener este agradecimiento, yo quiero caminar en el Evangelio. Así llega pensamiento. Ya, el versículo 15, así dice: y por todos murió, para que los que viven, ¿cómo dice? Y por todos murió, para que los que viven, ya, son antónimos, todos murió. Los que viven, todos murió. Los que viven, entonces, ¿quién está vivo? ¿Quién está muerto? Alguien está confundido, ¿no? No es así. Todo murió en la cruz, pero los que viven significa los que recibieron la salvación, los que fueron perdonados de sus pecados, los que fueron justificados ante Dios. Estas personas, ¿cómo dice? Los que viven ya no vivan para sí. Ese es el objetivo de la salvación. Dios, cuando nos rescató, cada uno de nosotros tenemos que responder:
Yo soy nueva criatura. Yo soy justo salvo. Ahora yo quiero cambiar mi objetivo de vida. La verdad que antes de recibir la salvación, yo con qué propósito estaba viviendo hasta que tuviera 24 años antes de recibir la salvación. Mi anhelo era que solamente ganar dinero, aunque no podía ganar mucha plata, ¿no? Pero quería ganar. ¿Para qué? Para comprar una casa, también para depositar un saco de arroz. ¿Por qué? Siempre cuando yo estaba viviendo en mi casa, antes de ingresar en el servicio militar, como antes de tener 20 años, en mi casa nunca había visto un saco de como 60 kilogramos de arroz. Siempre me mandó mi madre que compre poco de arroz, uno de 2 kilogramos, máximo, ¿no? Como 10 kilogramos. ¿Cuántas veces yo tengo que irme? ¿Cuántas veces yo tengo que comprar cada momento? Siendo muy pobre. No me gusta eso. Por eso mi sueño era depositando en mi casa como un saco de 50 kilogramos de arroz. Eso es. Hasta que recibiera la salvación, nunca he visto que existía un saco de arroz que se quedaba en mi casa. Era pobrecito. Además, ¿no? En el Corea del Sur, cuando vendía diferentes clases de arroz, un arroz caro, un arroz barato, también cebada. Cebada es más barata. Cebada planchada, así. Cebada planchada significa que había prestado, ¿no? Así. ¿Por qué así hizo, no? Pero era más barato ese. Siempre nosotros compramos esa barata de como 60% de cebada inferior y luego 40% de arroz. Se mezcla haciendo arroz. Después de comer con este arroz, no podía sentir satisfecho de mi estómago. Después de comer, al volver otro lado, ya me sentía, tenía hambre. Por eso, como si fuera mi esperanza, comprando una casa. Porque siempre nuestra casa no permaneció del nombre de mi padre, ¿no? Sino que como si fuera alquilada, estaba pagando alquiler, estaba. Pero después de recibir la salvación, un día desapareció este deseo de vivir, desapareció mi sueño, sino que de fondo de mi corazón se levantaba un deseo. ¿Cómo yo tengo que predicar? ¿Cómo yo tengo que encontrar a la gente? ¿Cómo yo tengo que explicar sobre la salvación? Porque todo el mundo está pensando que son pecadores, pero Jesucristo limpió todos nuestros pecados. No somos pecadores, sino que somos justos. Somos justos, hijos de Dios. Uno murió por todos, luego todos murieron. El versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino, como dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Wow. Para que nosotros vivamos para nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, ¿cómo nosotros podemos vivir para nuestro Señor Jesucristo? Hablando solamente, yo te amo, Jesucristo, yo te amo. No sirve de nada eso. Prácticamente nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Ya, busquemos San Mateo capítulo 28.
San Mateo capítulo 28, el versículo 17, así dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene potestad, nosotros o Jesucristo? Jesucristo. Por tanto, dice, por tanto, según mi entendimiento, ¿no sería bueno que Jesucristo nos dará o nos dé potestad, capacidad para ir al mundo, para hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Pero Jesucristo no nos dio potestad. Solamente Jesucristo nos dio debilidad. ¿Por qué? Es muy importante. Siendo débil, no tenemos nada, pero ¿quién nos acompaña? Poderoso, Jesucristo Salvador, como dice el versículo 20, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta fin del mundo. Amén. Ya, mire, ya llegó todavía, no. ¿Ya llegó el fin del mundo o todavía no ha llegado? Todavía no ha llegado fin del mundo. Entonces, esta palabra todavía vale. Hasta fin del mundo, Jesucristo nos acompaña. Significa que ya, por ejemplo, yo camino con mi hijo que tenga 10 años. Ya yo digo: hijo mío, yo tengo hambre. ¿Tú quieres comer? Papá, yo no tengo plata, nada. ¿Cómo yo puedo comer? ¿Así llora? No, solamente responde: sí, papá, yo quiero comer. ¿Por qué? Cuando no tiene nada de plata, pero confía en su papá. ¿Es cierto o no? Nosotros no debería tener nada de capacidad, sino que solamente Jesucristo que acompaña a nosotros es suficiente. Porque es como igual que lo que nosotros tuviéramos como capacidad. Porque eres garante de nuestra vida. Jesucristo nos acompaña. Por todos los pastores tienen que mirar esta palabra, como dice el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Significa que ya nosotros solamente buscamos naciones, haciendo discípulos, dándoles bautismo y luego enseñando todo lo que hemos aprendido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo nos acompaña. Ya, volvamos. Filipenses. Hoy hasta el versículo 11 tengo que seguir, pero solamente me llama mucha atención el versículo 5, como dice: haya pues en vosotros en este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso nosotros, si pudiéramos aprender sobre la humildad de Jesucristo, podemos servir a la iglesia, podemos servir a los pastores, podemos servir a los hermanos. No es necesario pelear, no es necesario dividir, no es necesario injuriar a otros, sino que podemos amar, podemos servir, podemos predicar el evangelio. Así es. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por darnos la palabra del Señor. Jesucristo murió por nosotros. Por eso, según la palabra de Dios, dice que nosotros hemos muerto en la cruz. Por eso, después de recibir la salvación, nuestro objetivo de la vida debería cambiar. No para vivir para nosotros mismos, sino para vivir por el evangelio, para servir al Señor. Señor, bendiga a todos los que están escuchando esta palabra, para que el Espíritu Santo del Señor trabaje en sus corazones, para que ellos puedan transformar como siervo de Dios, instrumento del Señor. También hoy en día todavía mucha gente existe que todavía no han escuchado el evangelio. Por eso, Señor, utilice cada uno de nosotros como su instrumento. También, Señor, prontamente otra vez escucharemos de la predicación de Pastor Oxoba en esta noche. Espero que nos bendiga. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.